Muy buenas tardes, fanáticos de la contabilidad. Hoy traigo un nuevo video. Hoy es la segunda clase que están tomando y hoy vamos a ver cómo registrar unas transacciones, cómo contabilizarlas. Una compra, una venta, un ingreso, un gasto, el momento también en que creamos la empresa. Entonces, esto hoy vamos a verlo. Yo les agradecería que se suscribieran y le dieran like. Estoy ofreciendo unos formatos en Excel y en Word que tal vez les servirían. Podrían contactarse conmigo, les dejaré el número en la descripción, donde estos documentos que les dejaré son esenciales, pero tienen un costo, ¿sí? También quiero proponerles que la primera persona que me comente, la primera persona que me diga, ay, yo quiero que usted me solucione este ejercicio porque no lo entiendo, yo quiero saber cómo se hace una depreciación. Entonces en el próximo video yo la haré, yo haré esta depreciación. Pero el primero que se comente, bueno, y me diga, bueno, quiero que haga esto, les agradecería. Si no es más, entonces vamos a comenzar con la creación de la empresa y la respectiva contabilización. No, aquí tenemos una razón social de nuestra empresa, la cual se va a llamar Tecnología y Sistemas S.A., una sociedad anónima. Entonces dice 1 de mayo de 2020. Recordemos que es una sociedad anónima, por lo tanto, los aportantes a capital son accionistas, ¿sí? Son denominados accionistas y se requiere un mínimo de 5 accionistas. Entonces, el 1 de mayo de 2020 dice que se creó la empresa Tecnología y Sistemas S.A., la cual somos nosotros, con un capital social de 160 millones dividido en 200 acciones. Capital suscrito 100 y capital pagado 64 millones. Es decir, aquí cuando nosotros creamos la empresa, nosotros dijimos allí en la minuta, 160 millones tenemos de capital autorizado, dividido en 200 acciones. O sea que esos 160 millones de capital autorizado son equivalentes a las 200 acciones. Esas 200 son las 160 acciones, 160 millones de acciones. Dice que capital suscrito, o sea, es decir, nosotros nos reunimos con los accionistas y decimos, bueno, tenemos tanto de capital autorizado, tenemos 160 millones de capital autorizado y de esos 160 millones decimos nosotros, solo queremos poner para que ustedes compren solo 100 acciones. Cómprenme en estas 100 acciones. Y el valor de esas 100 acciones, pues la mitad de 160 son 80 millones. Entonces, 80 millones fue lo suscrito. Nosotros le decimos a los accionistas, bueno, esas 80 millones que suscribimos, ustedes tienen que pagarla. Entonces ellos dicen, listo, nosotros vamos a pagar esas 80 millones de acciones. Pero resulta y pasa que ellos dicen, no tan rápido, no tenemos toda esa plata de una, vamos a pagar 64 millones, le quedamos debiendo 16 millones para las 80. Entonces ellos nos dan nomás 64 millones. Bueno, entonces vamos para el ejercicio. Bueno amigos, entonces tenemos aquí el momento de crear la empresa. Tenemos que hacer el registro de el, el aporte que hicieron los accionistas. Recordemos que esta es una sociedad anónima. En la sociedad anónima se requiere un mínimo de 5 accionistas. Así se denominan, accionistas. Recordemos que aquí ellos tienen un capital autorizado, el cual vamos a nosotros a registrar. Bueno, entonces vamos a hacer el respectivo registro. Entonces comenzaremos siempre registrando los débitos. En un video anterior yo expliqué lo del plan de cuentas y el nuevo catálogo de cuentas que es bajo NIF y que buscaba las NIF. Entonces, recordemos que aquí donde dice código, pondremos los códigos que nosotros hayamos hecho. Digamos, nosotros podemos hacer nuestro propio plan de cuentas según las NIF. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos que
registrar la 110101. En este caso es caja. ¿Sí? Y aquí vamos a registrar lo que pagó el accionista, ¿sí? Entonces dice que el accionista pagó 64 millones. Los 5 accionistas pagaron 64 millones en total. Entonces siempre empezaremos a registrar los débitos y luego los créditos. Recordemos que la caja es de la clase 1, grupo 11, equivalentes de efectivo. Entonces recordemos que aumentan por los débitos y disminuyen por los créditos. En este caso, aumentaron porque nos pagaron a nosotros los 64 millones, que en este caso digamos que los accionistas aportaron esto en efectivo. Entonces pasaremos a registrar la 310102, que es capital por suscribir. Entonces registraremos capital por suscribir. Este es saldo débito. Recordemos que las cuentas 3 de patrimonio aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Pero en este caso, ¿por qué se pone en el debe? Debido a que este capital que tenemos aquí, que son de 80 millones, es el capital que falta por suscribirse. Cuando ya se suscriba, ese pasa a ser al haber. ¿Por qué? Porque aumenta mi capital. Al momento en que ese capital se suscriba y se pague. Entonces comenzaremos así. Ahora iremos por el siguiente, que es la 310103, y es el capital suscrito por cobrar. Entonces, se puso a varios accionistas a decir, bueno, accionistas, entonces, ¿qué van a aportar? Y ellos aportaron 64 millones, ¿sí? Pero ellos dijeron, bueno, esos 64 millones lo pagaremos en este tiempo y después pagaremos el resto. Entonces eso queda por cobrar, porque nos pagaron 64 millones, pero quedan debiendo ¿cuánto? 16 millones. ¿Por qué 16 millones? ¿Cuánto le falta a 64 para llegar a 80 millones? Que fueron las que se suscribieron. 16. Entonces 16 millones son las que se quedan debiendo. Recordemos que esta es igual a la anterior. En este caso, como faltan por suscribir, faltan por pagarse, entonces no se pone en el haber, sino el debe, porque está disminuyéndome el patrimonio. Pero en el momento en que se paguen, estas pasan al haber, ya que me incrementan el patrimonio. Recordemos que todas estas cuentas que yo aquí le estoy dando es bajo NIF. Yo estoy haciendo las cosas bajo la nueva normatividad, los estándares internacionales como ha de ser. Bueno, entonces vamos a registrar la 310101, que es el capital autorizado. El capital autorizado, entonces en el momento en que creamos la empresa, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a comenzar con tanto capital. Ese es el capital que tenemos para crear esta empresa. Entonces, están los 5 accionistas. Y decimos, bueno, accionistas, entonces vamos a comprar, tenemos un capital de 160 millones, tenemos que comprar esos 160 millones, pero por ahora empecemos con el capital suscrito, ¿sí? Entonces, en la minuta, que es de la escritura pública en el momento en que se crea esta sociedad, esta empresa, entonces aquí decimos en la minuta, bueno, nosotros nos comprometemos a tener un capital autorizado de 160 millones y a pagar tanto, tanto, tanto. En este caso, son 160 millones de capital autorizado, solo se suscribieron 80 millones, faltan por suscribir 80 millones, solo se pagaron 64 millones y faltan por pagar 16 millones. ¿Sí? Los suscritos fueron 80, pero se pagaron 64, quedaron debiendo 16 millones para los 80. ¿Sí? Recordemos que en estas compras y ventas no vamos a hacer, no vamos a meter impuestos ni nada de esto, pues vamos paso a paso a explicarles cómo contabilizar una compra, una venta o un ingreso. Entonces, sigamos para la compra. Bueno, aquí tenemos la compra. Dice, el 5 de mayo de 2020
nosotros compramos 30 computadores referencia 123 HP por un valor unitario de 1.000.000 de pesos. Entonces, eso es así. Compramos 30 computadores, ¿sí? Con un valor unitario de 1.000.000. Entonces, 30 por 1.000.000 son 30 millones. Entonces, los 30 nos valieron 30 millones. Entonces, vamos a hacer el registro. Bueno, entonces comenzaremos con la compra. En este caso, estamos aplicando al inventario permanente o perpetuo. Entonces, nosotros, como es una empresa que comercializa aparatos de tecnología, entonces nosotros vamos a registrar de esta manera. Entonces nosotros vamos a utilizar ¿qué cuenta? Vamos a utilizar la cuenta 1408. En esta cuenta utilizamos toda la mercancía comprada en el inventario permanente. Recordemos que hay un inventario periódico. Entonces, mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Por qué no fabricadas por la empresa? Nosotros compramos para vender. Entonces compramos algo a un menor valor de lo que vendemos, porque no vamos a comprar pan para vender pan. Entonces compramos, digamos, un ventilador en 4 millones. Nosotros lo vamos a vender en 7, ejemplo. Entonces en este caso es la 1408, que es cuando nosotros compramos mercancías. Ya cuando nosotros la hacemos, ya es materia prima, productos terminados, productos en proceso, bueno, todo eso. En este caso, nosotros somos una comercializadora. Bueno, entonces utilizaríamos esta cuenta y la registraríamos en los débitos los 30 millones. ¿Por qué ahí? Porque recordemos que la 14 está en la clase 1, grupo 14. Entonces, esta clase aumenta por el debe y disminuye por el haber. Entonces, en nuestro inventario tenemos 30 millones que entraron a nuestro inventario, que es a favor, que aumentó mi inventario, y en contra tendremos la 1101, que es caja. ¿Y por qué caja? Porque con ella vamos a hacer el pago. Nosotros vamos a pagarle a ese proveedor o a esa persona que nos está vendiendo con caja, en efectivo, le vamos a pagar. Entonces, ¿qué pasa si fuera un inventario periódico? Sencillamente acá sería una 6201, y aquí iría de mercancías. Aquí iría de mercancías y sería exactamente igual. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a volver como estaba antes. ¿Qué pasaría si, digamos, la que éramos, nosotros le decimos al proveedor, bueno, es a crédito, digamos que sea a crédito? Entonces aquí va a quedar 2201, aquí va a decir proveedores y va a quedar así. Como es la clase 2, que es pasivos, los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces aquí va a quedar en el haber, y eso quiere decir que la debemos pagar, que estamos debiendo ese dinero a cambio de esa mercancía que compramos. En el momento que hagamos el pago, simplemente acá saldrán al débito los 30 millones. Acá al débito saldrán los 30 millones, respectivamente. ¿Sí? Entonces, esto es el sistema. Pero recordemos que en los totales, arriba no los puse, nosotros para saber que las cuentas han quedado bien, nos tienen que dar partida doble. ¿Qué es partida doble? Frank Lucas de Pacioli, que fue el que inventó este sistema de partida doble. ¿Qué es el sistema de partida doble? Siempre en una transacción, los saldos, el total, nos tiene que quedar iguales, los mismos números. Es decir, entonces nosotros registramos este valor y el haber el mismo valor, y como vemos el total quedó igual, 30 millones y 30 millones. Así en todas tiene que ser lo mismo, en todas. Bueno,
Entonces vamos para la venta. Bueno, ahora aquí tenemos la venta. Dice, el 7 de mayo de 2020 vendemos 10 computadores. Nosotros hemos comprado 30 computadores y de esos 30 vendimos 10 computadores. Referencia 123 HP por un valor unitario de 3 millones. Entonces, el costo fueron 10 millones. ¿Por qué 10 millones? Recordemos que en el anterior, que fue la compra, recordemos que compramos 30 computadores y cada uno valía 1 millón de pesos. 10 por 1 millón, 10 millones, ¿sí? Es decir, nosotros no vamos a comprar pan para vender pan. Nosotros compramos, digamos, como les decía a unos compañeros, uno compra un ventilador por 4 millones y no lo va a vender uno en 4 millones, uno lo va a vender más caro, lo va a vender a 7 millones. Entonces, este costo va a ser los 4 millones, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a vender, la ganancia, va a ser los 7 millones. Entonces, en este caso, son 10 computadores que vendemos por un valor unitario de 3 millones. En total son 30 millones lo que ganamos. Entonces, vamos a hacer el registro. Bueno, entonces aquí, como vemos, tenemos una venta. Entonces, vamos a comenzar con el registro de la venta. Recordemos que nosotros tenemos que empezar por los débitos y luego por los créditos. En el video anterior, yo explicaba la naturaleza de los débitos y de los créditos por clases, el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, bueno, todo esto, si van en el debe o en el haber, cuál era su dinámica, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que aquí vamos a registrar el 1101, que es caja. ¿Por qué caja? Porque nosotros estamos vendiendo un producto y a cambio de ese producto estamos recibiendo un dinero, ¿sí? Entonces ese dinero son los 30 millones. Ahora, recordemos que van en el debe porque están ingresando a nuestra caja. Ahora seguimos con la 6107. Ustedes dirán, ¿por qué 6107? Esa 6107 es el costo, es decir, cómo nos costó a nosotros la mercancía en el momento de la adquisición. Entonces nosotros compramos los computadores a un valor, pero lo estamos vendiendo a otro. Como les decía, compramos un ventilador en 4 millones y lo vendemos en 7 millones. Entonces aquí en esa 6107 vamos a registrar los 4 millones que fue en el momento de la compra de ese producto o lo que hayamos comprado. Y se llama comercio el por mayor y el por menor. Esto es así. Y irá siempre en el debe. En el debe. Porque esa es su naturaleza, débito. Entonces, pasamos a registrar la 1408. ¿Por qué la 1408? Usted me dijo a mí que la 1408 era para las compras, sí, pero resulta y pasa que nosotros de esa compra que hicimos, que fue los computadores, por esa compra que hicimos, ya no tenemos los mismos computadores, pues estamos sacando, de esos computadores que compramos, estamos sacando, sí, estamos sacando 10 estamos sacando. Entonces, aquí ya no va a ir en el debe porque ya no nos está entrando, sino que está saliendo. Está saliendo. ¿Me hago entender? Luego va la 4107. Esta 4107 es un ingreso. Recordemos que los ingresos son de naturaleza crédito. Y los créditos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces aquí se llama también comercio el por mayor y el por menor. Aquí vamos a registrar todas las ventas que tengamos porque eso para nosotros es un ingreso. Un ingreso. Entonces colocaremos aquí los 30 millones. Este ingreso es por el valor que nosotros vamos a vender ese producto. Entonces, como les dije, el ventilador vale 4 millones, pero en este caso lo estamos vendiendo a 7 millones. Entonces, aquí en la 4107 va a los 7 millones, a como lo estamos vendiendo. Acá el sistema de partida tiene que darnos partida doble. Partida doble, tiene que darnos partida doble.
Y aquí igual, tiene que dar partida doble. Nos da este valor más el siguiente valor, que es este. Como vemos aquí nos da partida doble. Ahora vamos para los ingresos. Bueno, entonces aquí vamos a tener un ingreso. Dice el 11 de mayo de 2020, alquilamos un local por 3 meses a Express Limitada a razón de 1.200.000 mensuales. Es decir, que por los 3 meses, cada mes él me va a pagar 1.200.000. Es decir, que la totalidad de lo que voy a ganar yo son 3.600.000. Y al momento de hacer el registro, el momento en que yo hago el contrato, voy a registrar los 3.600.000. Entonces vamos a hacer la contabilización y les explicaré mejor. Bueno, como les dije, entonces vamos para los ingresos. Entonces los ingresos vamos a contabilizarlos así. En este caso estamos nosotros siendo arrendatarios. Entonces nosotros colocaríamos la 1301. Ese es en el momento en que yo, digamos, hago un contrato y le digo al señor, bueno, yo estoy alquilándole a usted este negocio, este local por tantos meses y usted me lo tiene que pagar cada mes 1.200.000, 1.200.000 y 1.200.000, ¿sí? Entonces hacemos el contrato. En ese momento en que yo hago el contrato, debo hacer la causación. ¿Qué es causación o devengo? Causación o devengo es registrar las cosas en el momento en que ocurren. En este caso, nosotros vendimos, registramos lo que vendimos. En el momento en que se genera esa venta. En este caso es un ingreso. ¿Por qué? Porque estamos arrendando. Pero primero colocaremos los débitos. En este caso es la 1301, que son clientes. ¿Por qué clientes? Porque la naturaleza de los clientes es débito y los clientes son los que nos deben. Ellos nos quedan debiendo. ¿Por qué? Porque no nos pagarán de una vez, nos pagarían en el primer mes. Porque cada mes pagará 1.200.000 cada mes. Entonces, él nos debe 3.600.000, que son los 3 meses. 1.200.000 más 1.200.000 más 1.200.000 son 3.600.000. Y son débito. ¿Por qué débito? Porque nos lo queda viendo. Si él llegase a pagar, ya saldrían, digamos, 1.200.000 y 1.200.000 y 1.200.000 y así sucesivamente. ¿Sí? Así sería. Entonces esa es la naturaleza. Entonces vamos para la siguiente. Entonces sería la 4111. La 4111 es un ingreso. Es un ingreso, ¿por qué? Porque nos estamos beneficiando de algo que nosotros tenemos y eso nos produce un ingreso. Tenemos un local para alquilar, eso nos va a producir un ingreso a nosotros. Se va a llamar actividades inmobiliarias. ¿Por qué? Porque es un arrendamiento. Y esto es un arrendamiento operativo y no tiene nada que ver todavía. Cuando comencemos a hacer los arrendamientos financieros, esos sí tienen un poco más de gallito porque tienen hartas cosas. Bueno, entonces lo registraríamos en el haber. ¿Por qué en el haber? Porque es un aumento de nuestros ingresos. Recordemos que es de naturaleza crédito y disminuyen por los débitos. Aquí vemos la partida doble, no hay necesidad de hacerla, pues ya saben que da partida doble. Siempre es la regla de la contabilidad. Y iremos por la causación del primer mes. Entonces el primer mes, digamos que pasó el primer mes. Ya pasó el primer mes. Y yo le digo al señor, bueno, ya pasó el primer mes. Necesito que me paguen, necesito plata. Entonces él me dice, listo, sí, señor. Entonces, ¿qué registraremos nosotros aquí? La 1101. ¿Por qué 1101? Que es caja. Porque él nos está pagando la primera cuota del arrendamiento. Entonces nos paga los 1.200.000. Recordemos que eso es un diferido. Es decir, en el primer mes se causa 1.200.000, en el segundo mes otros 1.200.000 hasta llegar a los 3.600.000. Entonces recibimos 1.200.000. ¿Contra qué? Contra la 1301. Recordemos que si el señor paga, la 1301 disminuye. Para mí disminuye. Entonces ya no quedaría en el débito, pues ya no es a favor mío, sino es en contra mío. ¿Por qué? Porque ya me está saliendo a mí. Ya el cliente no me debe. Ahora me debe más poquito a mí ese cliente. ¿Sí? ¿Me hago entender?
Entonces ya el cliente me daría 2.400.000. Aquí da partida doble y esa es la causación del primer mes. En el segundo mes sería igual y hasta el tercer mes sería igual. ¿Sí? Entonces ahora vamos para los gastos. Bueno, entonces aquí tenemos el gasto. Dice el 18 de mayo de 2020, gasto de adecuación e instalación por valor de 4 millones. La empresa Adecuación S.A. nos presta este servicio. Entonces nosotros contratamos a una empresa y le decimos, bueno, necesitamos que nos arreglen el local, la oficina y nos la dejen impecable. Entonces por ese servicio, ellos nos van a cobrar 4 millones. Entonces vamos a hacer el respectivo registro. Entonces vamos a hacer ese registro. Bueno, entonces vamos a comenzar para los gastos. Recordemos que los gastos bajo NIF es un poco distinto porque, digamos, si ese gasto fuera un diferido, los gastos ya no se difieren a la 17, sino a un pasivo contra un gasto. En este caso no lo vamos a hacer, pues ustedes no están en esa capacidad para aprender esta parte. Esto lo veremos después, donde les enseñaré a hacer este valor presente de los flujos futuros y todo esto que tiene que ver con los gastos. Bueno, entonces empezaremos con la naturaleza de los gastos y con qué código empezaríamos. Empezaríamos con la 5110. Esta 5110 es un gasto. Recordemos que los gastos aumentan por los débitos y disminuyen por los créditos. En este caso, la 5110 es un gasto. Para mí eso es un gasto que es necesario que la empresa tenga que pagar ese gasto porque es una mejora. En este caso es adecuación e instalación. Es una mejora a mi local, a mi oficina. Entonces en este caso nosotros estamos pagando 4 millones. Estamos pagando 4 millones. ¿Por qué al debe si es un gasto? ¿Por qué? Porque eso es a nuestro favor. Es un gasto que nosotros tenemos que pagar. ¿Sí? Y su naturaleza es débito. Ya por los créditos en el haber ya es porque disminuye, es porque ya nosotros lo, digamos, lo pagamos. En este caso, si fuera en bajo NIF, ¿no? Pero bueno, entonces la contrapartida sería la 1101 caja. ¿Para qué? Para pagar ese gasto que tenemos. Entonces, esa es la contrapartida, caja. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros quedamos debiendo, digamos, ese gasto? Si nosotros quedamos debiendo ese gasto, simplemente lo mandamos a la 2209. 2209 dice, se van a encontrar aquí, dice costos y gastos por pagar. Por pagar. Por pagar. Entonces van a encontrar esto así.